vamos a comenzar con lo que es la clase teórica. Vamos a ver todo lo que es el tema de inmunidad, autoinmunidad y lo que son trastornos genéticos. Entonces, con lo que respecta al tema de inmunidad, vamos a reconocer de dos tipos. Una inmunidad innata y una inmunidad adquirida. A la inmunidad innata también le podemos dar otro nombre como inmunidad natural o también como inmunidad inespecífica, a diferencia de la adquirida, que va a ser una inmunidad de tipo específica. Entonces, la inmunidad innata o natural va a tener más que nada la presencia de barreras de la parte externa, como por ejemplo la barrera cutánea, que sería una de las primeras, todo lo que son las mucosas, el epitelio de la mucosa, lo que son los cilios, en caso de la mucosa respiratoria, igual con los reflejos de todos nuestros nudos para eliminación de cualquier elemento extraño, que ahora le vamos a llamar antígeno. Ácido gástrico, también para proteger parte de lo que es la flora gastrointestinal, parte de la flora habitual que vas a tener dentro del estómago y lo que son lisosimas también de las lágrimas. Dentro de la flora habitual tenemos una célula especial dentro de lo que es el colon. ¿Qué función tienen las células de Paneth a nivel colónico? ¿Se acuerdan qué función tienen las células de Paneth? Pregunta de NAM. Año 2023. ¿Qué función tienen células de Paneth? ¿Qué función? Producción de defensinas, es decir, protegen parte de lo que es la mucosa colónica. Dentro de esta inmunidad innata vamos a tener una reacción inflamatoria que vamos a ver en el siguiente cuadro, asociados al sistema de complemento, y también vamos a ver cómo es que van a desarrollar todo lo que son los fagocitos, es decir, macrófagos y lo que son las natural killer o también llamadas citotóxicas naturales. En la adquirida, como esto ya es más específica, ya ha habido un reconocimiento previo por parte de nuestra inmunidad innata, ya la acción va a ser más específica, por eso es que también recibe este nombre. Aquí van a actuar principalmente son los linfocitos, tanto linfocitos T como los linfocitos B, y el desarrollo también de anticuerpos. Entonces tenemos una inmunidad innata natural, que hemos comenzado con todo lo que son las barreras externas, hemos hablado de piel, hemos hablado de todos los epitelios, el predominio de mucosa respiratoria, mucosa gástrica, también mucosa de la vía urinaria y lo que son las células inflamatorias. Desde lo que son fagocitos y macrófagos, células dendríticas. ¿Dónde encuentro yo células dendríticas? ¿En qué órgano encuentro células dendríticas? ¿En la piel? No me digan cerebro. ¿Dónde encuentro células dendríticas? Ganglios linfáticos. También hablamos del sistema de complemento. Hay que recordar el sistema de complemento que nos daba. Sistema de complemento C3A, C5A, el C3B y el CMA. ¿Qué función tenía el C3A y el C5A? De la clase de inflamación. Como su mismo nombre dice, inflamación. C3B, fagocitosis. CMA, lisis del microbio. Son tres funciones que va a tener como parte del sistema de complemento, que también va a actuar dentro de esta inmunidad innata. Y luego hablamos de la CNK o natural killer, que más van a estar enfocadas en la eliminación de células neoplásicas y células virales. Como están viendo en la imagen, esta inmunidad innata suele durar aproximadamente 12 horas hasta 24 horas con la producción de todos estos elementos inflamatorios. Luego hablamos de la inmunidad adaptativa. Esto ya se prolonga mucho más días, donde ya vemos tanto linfocitos B como linfocitos T, y los vamos a dividir en tanto inmunidad celular y inmunidad humoral, que lo vamos a ver en otro momento. Entonces tenemos la primera parte, la primera barrera con piel, mucosa y parte de la flora bacteriana.
siendo esta parte de barrera externa e inespecífica. La segunda barrera, las células que hemos mencionado, parte de lo que son los fagocitos, es decir, los macrófagos, como células iniciales o que es la primera línea de defensa. Los granulocitos para la inflamación, ustedes ya lo conocen, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, entre los tres principales, y luego lo que son las NK. Luego vamos a desarrollar parte de lo que son las células del sistema de complemento, que hemos hablado de los tres tipos, y también las citoquinas que hablábamos en la inflamación aguda. Hablamos citoquinas agudas y citoquinas crónicas. Entonces, todo esto corresponde a la primera inmunidad natural, innata o inespecífica. Esto no tiene memoria, es decir, cada vez que ingresa, toda nuestra barrera comienza a actuar de forma inicial o como si fuese el primer encuentro. A diferencia de la inmunidad específica y adquirida, que mencionábamos que ya está más orientada a la reacción con respecto a antígenos específicos, tenemos inmunidad humoral e inmunidad celular. La inmunidad humoral está encargada de la producción de anticuerpos y lo que es la inmunidad celular de células defensivas, las cuales lo vamos a ver a continuación. Entonces tenemos la humoral, que va a sintetizar anticuerpos por medio de lo que son los linfocitos B. Entonces, si una pregunta de examen se nos hace qué tipo de célula es predominante en tipo de inmunidad humoral, nosotros decimos linfocitos B. Digo, ¿qué tipo de células? No qué está produciendo. Este linfocito B se va a dividir y se va a diferenciar en lo que son células plasmáticas. Y recién estas células plasmáticas son las que van a liberar anticuerpos. También vamos a ver que dentro de los linfocitos B van a haber algunas células de memoria. Dentro de la inmunidad celular, aquí se va a desarrollar más que nada por linfocitos T. Vamos a ver primero la activación de lo que son los macrófagos para fagocitar el antígeno. Recuerden que antígeno es todo elemento extraño que viene de afuera. Ya lo ha fagocitado, forma parte de lo que son los fragmentos. Luego el complejo de mayor histocompatibilidad de los macrófagos, tanto 1 y como 2, va a reconocer los péptidos o los fragmentos que se han desarrollado a partir de la activación o la digestión de estos macrófagos, los cuales los va a transportar a la superficie con células presentadoras de antígenos. Luego hablamos de lo que son estos linfocitos T que han reconocido estos péptidos, que también han sido reconocidos por lo que son los macrófagos, y vamos a ver diferenciación de los linfocitos T. Linfocitos TCD8 o también llamados, otro nombre que le das a los CD8, citotóxicos, a los CD4, los colaboradores, ¿no? O los helper que también se les llama. Entonces, los CD8, también llamados citotóxicos, tienen la función de eliminar, de hacer lisis a estas células infectadas, mientras que los CD4 activan división, es decir, llaman también a más CD8, llaman a algunos linfocitos B y también parte de lo que son los macrófagos. Por eso es colaborador, helper, para llamar a otros tipos de células y destruir estos antígenos. También tenemos parte también las células de memoria, es decir, que cada vez que ingrese un antígeno específico, estas de memoria son las primeras en reconocer. Es decir, tanto la inmunidad innata o natural o la específica o adquirida trabajan en forma simultánea. No quiere decir que una trabaje y la otra no. Siempre están trabajando en forma simultánea. Entonces tenemos acá la imagen, inmunidad humoral, hemos dicho predominio de lo que son los linfocitos B. Estos van a sintetizar o se van a dividir ¿en qué? En células plasmáticas. Y estas plasmáticas son las que van a secretar anticuerpos. Y estos anticuerpos van a tener la capacidad de neutralizar los elementos extraños. En la inmunidad celular hemos hablado de lo que son macrófagos y linfocitos T. Los macrófagos que van a fagocitar y de generar presencia de péptidos para luego presentarlos con las células presentadoras de antígeno, que ahora las siglas van a ser APC. Y luego los diferentes tipos de células T que hemos hablado, las CD4 colaboradoras, las CD8 que eran las citotóxicas y también parte de lo que son células de memoria. Ambas cumplen las funciones de eliminación de lo que es el microbio o el elemento extraño. Entonces, dentro de los linfocitos B, hemos dicho que estos se van a diferenciar en células plasmáticas para
sintetizar anticuerpos. Los linfocitos TCD4, hemos dicho que llamaba parte de lo que son más macrófagos, asociados también al proceso de inflamación y también estimular más a lo que son los linfocitos B. Y el CD8, el citotóxico, es el que va a lisar, el que va a destruir, por lo tanto, muerte de la célula infectada. Son las principales células dentro de las dos inmunidades. Entonces, ¿qué va a pasar con cómo van a actuar estos linfocitos TCD8 citotóxicos? Se fijan en la superficie, liberan proteínas y destruyen o lisan la célula infectada. CD4, colaboradores. Primero, los péptidos que han sido reconocidos por los macrófagos, se los han fagocitado y se han fragmentado, son presentadas a lo que es o van hacia las células presentadoras de antígenos. Y estas ya van a lo que son los linfocitos T, tanto CD8, linfocitos B y macrófagos, para el aumento de lo que es la inflamación. Como les mencionaba, los linfocitos T de memoria, estos van a permanecer dentro del tejido linfático, es por eso que se vuelve a infectar. Estas proliferan rápidamente porque ya reconocen inmediatamente el antígeno o el patógeno que ha ingresado al organismo. Entonces hablamos de las células principales dentro de lo que es el proceso de inflamación inicial, asociados a lo que es la inmunidad innata. Tenemos lo que son los neutrófilos, que son fagocitos de bacterias. Los neutrófilos tienen la característica de ser polimorfonucleares, formar una especie de varios glóbulos en banda y tener diferentes tipos de gránulos, usualmente de 3 tipos. Los eosinófilos están más asociados a parásitos y procesos de alergia. Vamos a ver que estos parásitos son cubiertos por el sistema de complemento C3b, porque el C3b que hacía fagocitosis. Y estos eosinófilos, ¿cómo es que van a llegar al área inflamada o al área del proceso alérgico? Mediante el factor quimiotáctico eosinofílico producido netamente por los mastocitos. Entre basófilos y mastocitos vamos a tener que estos van a sintetizar sustancias, entre las cuales conocemos mayor frecuentemente histaminas, leucotrienos y parte de prostaglandinas. Entonces estos llaman de forma inmediata para lo que es más que nada procesos de alergia y obviamente el factor quimiotáctico eosinofílico hacia el lado del foco infeccioso. Una característica principal de lo que son los basófilos, que tienen gránulos gruesos y los núcleos casi son imperceptibles por estos gránulos que son bastante basofílicos. Dentro de lo que son los macrófagos, también responden a factores quimiotácticos de parte del complemento, fagocitan estos microorganismos, secretan sustancia de respuesta inflamatoria. Si nosotros recordamos la formación de parte del granuloma que mencionábamos, que el macrófago se asocia a lo que son los linfocitos T. Y estos linfocitos B son los que van a producir desde el factor de necrosis tumoral y también la producción de interferón gamma, para que el macrófago se active y sigue llamando más células inflamatorias. Hablamos de las NK, Natural Killer, o el nombre en español, citotóxica natural. Estos suelen estar representados en un 10 a un 15%. Vamos a tener que estas tienen la capacidad, como les he mencionado, para destruir específicamente células tumorales y las células infectadas por virus. Es más específica estos dos tipos de organismos celulares. Forman parte del sistema inmunitario innato que hemos mencionado anteriormente y también la capacidad de realizar citotoxicidad. Entonces acá tenemos la imagen de las NK, de lo que son parte de receptores activadores con respecto a la célula infectada. Vamos a ver parte de la célula normal, infección de virus, infección tumoral, para poder desarrollar parte también de los receptores inhibidores de esta cápsula, aumentar los ligandos y hacer que esta célula se destruya. Luego hablamos de diferentes formas de control de respuesta inmunitaria, suelen ser 5, entre los cuales vamos a tener lo que es el control genético, obviamente asociados a genes del complejo de mayor histocompatibilidad, también mecanismo de retroalimentación,
que cuando hay un exceso de anticuerpos se bloquea lo que son los antígenos y los receptores de los linfocitos B dejan de ser estimulados por parte del antígeno. Mientras más se produce, bloquea el otro. Por eso es un feedback. Control celular, los linfocitos TH o también llamados T-helper facilitan la actividad de los linfocitos T citotóxicos, es decir, los CD8. Y estos serían los CD4. Hablamos también de linfocitos T supresores y contrasupresores. Como su mismo nombre dice, los supresores inhiben a los linfocitos T y a los linfocitos B, haciendo que la célula pierda la capacidad de presentación de antígenos con las células presentadoras. Y los contrasupresores hacen que los T-helper o los colaboradores sean insensibles a la actividad de los linfocitos T supresores. También hablamos del control molecular asociados a lo que son las citoquinas. Como ya hemos hablado anteriormente, citoquinas tanto de procesos agudos de procesos crónicos. Desde lo que son interleuquinas, interferón gamma, haciendo que se inhiba la migración de las células presentadoras de antígenos y éstas se activen y potencien la división de lo que son los linfocitos. También la hipótesis de Yerne, que es una red idiopática que va a presentar idiotipos principalmente asociados a los anticuerpos para regular la actividad de este idiotipo. Otro que es bastante importante es el control nervioso y endocrino. Este control nervioso va a estar asociado a receptores hormonales. Van a haber hormonas que deprimen la respuesta inmunitaria, como lo que son glucocorticoides, andrógenos, estrógenos y progesterona. Pero la hormona que es a predominio de depresión de respuesta inmunitaria son los estrógenos. Es por eso que las enfermedades autoinmunitarias se asocian más a pacientes mujeres. Y hormonas que estimulan la respuesta, asociamos a lo que son hormonas de crecimiento, tiroxina e insulina. Ahora hablamos de lo que son las moléculas de histocompatibilidad, que les he mencionado asociados a lo que son el sistema del complejo. Vamos a ver igual presentación por las células presentadoras de antígenos con reconocimiento de lo que son estos linfocitos T para determinar su histocompatibilidad. Este cuadro es importante. Tenemos agentes patógenos que primero van a estar a nivel citosólico, intravesicular y luego extracelular. Cuando tenemos dentro de lo que es el citosol, van a ser el complejo de histocompatibilidad de macrófagos tipo 1 y asociados a linfocitos T CD8. Y el CD8 que hacía citotóxico, por lo tanto, muerte de la célula. A nivel de lo que es intravesicular y extravesicular, tenemos lo que son el complejo de mayor histocompatibilidad tipo 2 y ambos asociados a linfocitos T CD4. ¿Qué decíamos que hacían estos linfocitos? Llamaban a más células inflamatorias por medio de macrófagos, por medio de ¿qué más? Linfocitos T. Y también a activar parte de lo que son los linfocitos T. Hay algunas patologías que se van a asociar, como mencionábamos al inicio, del control genético. Hay factores genéticos que se van a asociar a estas diferentes enfermedades. Uno de los más característicos es el HLA, que se va a asociar a lo que es la artritis reumatoidea. Recuerda que la artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune, no hay una causa definitoria para este tipo de enfermedad. También asociados a los pacientes diabéticos insulino dependientes, es decir, tipo 1, el DR3 y el DR4 con predominio del DR3. También para lo que es la espondilitis anquilosante o artrosis reactiva, también tenemos el HLA. El HLA es uno de los componentes importantes dentro de lo que es el proceso de factores genéticos y el DR3 asociados a pacientes diabéticos. Entonces, dentro de lo que son los anticuerpos, mencionábamos quién los va a sintetizar. ¿Quién sintetiza anticuerpos? ¿Qué célula? Células plasmáticas. ¿Y de dónde venían las células plasmáticas? De los linfocitos B. Entonces, los anticuerpos van a estar formados por tres estructuras principales. Una porción variable que va a reconocer netamente lo que es el antígeno. La región constante, que tiene la función más de tipo estructural para desarrollar lo que es la respuesta. Y luego ya la formación de estos anticuerpos. ¿Cómo se unen porción variable y porción constante? Mediante lo que es la zona de
bisagra. Esto permite adaptar mejor a la unión con el antígeno. Los tipos de anticuerpos que vamos a tener es IgM, IgG, IgA, IgD e IgE. Uno de los más importantes, los que se da en etapas agudas, es IgM, etapa aguda. Es decir, si tú tienes un resultado de laboratorio IgM positivo, significa que la infección del paciente es reciente, es una infección aguda, por eso son los primeros que se producen. Pero usualmente luego se va a perder porque luego ya no va a seguir apareciendo en los análisis serológicos. Luego hablamos de la IgG, esto ya es más procesos crónicos, por eso es que hablamos que tiene una especie de memoria. Otra característica de estos IgG que pueden atravesar lo que es la placenta con protección de lo que es el feto. Entonces, una infección de proceso antiguo. En los IgA, la característica es que va a estar asociado a lo que es mucosas, saliva, moco y también a lo que es la leche. El IgD ya va a aparecer como antenas de lo que son los linfocitos linfocitos B y suelen sustituir al IgE. No suelen ser tan evaluados estos IgD. Y los IgE hemos mencionado asociados a procesos alérgicos y también asociados a parásitos. Cuando tú tienes un proceso alérgico, los eosinófilos se asocian a la producción de estos anticuerpos IgE. Acá tenemos un cuadro que nos va a resumir todas las características de los anticuerpos. Primero de las tres estructuras. Una zona de una porción variable y una porción constante. La porción variable era la primera que iba a reconocer el antígeno. La porción constante es la que va a hacer la acción asociados al reconocimiento. Luego hablamos la zona de bisagra que le daba la capacidad de movilidad y adaptarse a la recepción o a la captación de estos antígenos. Funciones entonces de los anticuerpos de neutralizar o impedir que los patógenos o toxinas dañen las células, opsonización, facilitar parte de lo que es la fagocitosis, activación de los sistemas de complemento y también la citotoxicidad dependiente de anticuerpos asociados a los NK. Acá tenemos los 5 tipos que hemos mencionado. La IgG es la más abundante, la que es más reciente, la que te da infección aguda. La IgA está asociada a mucosas. Hablábamos de moco, leche y también parte de lo que era la placenta o la parte de la capacidad de atravesar parte de la placenta. IgM, ya tenemos una respuesta. IgG era proceso crónico, IgM era proceso actual. Por eso es parte de respuesta primaria. IgE, alergias e infecciones parasitarias. Y el IgD era más como unos receptores o captadores de antena de linfocitos B. Hablamos que entonces la respuesta primaria se va a dar netamente por el anticuerpo IgM y la respuesta tardía por la IgG. Entonces el inicio o la memoria que va a desarrollar es más que nada a través de lo que es IgG. Vamos a ver entonces la respuesta inmunitaria. La inmunidad es el conjunto de mecanismos de un individuo para enfrentarse a cualquier elemento extraño, en este caso a la presencia de antígenos. Y hablamos de una respuesta inmunitaria adquirida o inespecífica, que hablamos de la humoral y la celular. Células predominantes en la respuesta inmunitaria humoral, linfocitos B, que se transforman en plasmáticas y producen anticuerpos. La celular, linfocitos T, pero presencia de macrófagos, complejos de mayor histocompatibilidad, linfocitos CD8, CD4 y de memoria. Dentro también de la respuesta inmunitaria tenemos órganos linfoides, por eso hablamos también de lo que son las células dendríticas. Órganos linfoides primarios, órganos linfoides secundarios. Primarios, nunca se olviden, médula ósea y timo, y secundario, ganglios linfáticos, vaso y todo lo que es el tejido linfoide asociado a la mucosa, que también lo conocíamos como MALT. Entonces, en el MALT vamos a ver un montón de nódulos linfoides en diferentes órganos, desde amígdalas,
puedes encontrar en faringe, puedes encontrar en ilion con el predominio de lo que son placas de Peyer, también parte en apéndice seca, donde se encuentra con mucho mayor abundancia este tipo de células. Acá tenemos respuesta humoral, se asocia tanto lo que son linfocitos B, linfocitos T, para generar desde linfocitos B células plasmáticas de anticuerpos y los linfocitos T, tanto lo que es los helper como los CD8 y los de memoria. Entonces, dentro de lo que es estas reacciones de inmunidad, tenemos los mecanismos de hipersensibilidad. Entonces, son estas respuestas ante antígenos exógenos de diferentes formas que van a atravesar principalmente las primeras barreras. Vamos a tener 4 tipos de hipersensibilidad. La inmediata, es decir, se desarrolla rápidamente, combinación de un antígeno y un anticuerpo ligado a lo que son los mastocitos, pero previamente sensibilizados. Dentro de lo que son los procesos alérgicos tienes primera exposición y segunda exposición. Para que sea una hipersensibilidad inmediata ya tuvo que haber habido una primera exposición. Entonces ya tenemos que ya el mastocito previamente sensibilizado, ya comienza todos los procesos de vasodilatación, permeabilidad vascular y espasmo del músculo liso asociados a la secreción de ¿qué citoquina? Histamina. También mediados por lo que son los anticuerpos IG. Por lo tanto, esta inmunidad inmediata se asocia a anafilaxia, alergias, asma bronquial de forma más atópica. Anafilaxia, ¿qué es anafilaxia? ¿Qué es anafilaxia? Es como decir un proceso de alergia generalizado o severo. Por eso hablamos de shock anafiláctico. Hay diferentes formas de exposición, desde lo que son alimentarios, son también animales y hasta algunos objetos metálicos. Las alergias van a ser lesiones bastante leves, mientras que la anafilaxia es severo, tiene que ser una reacción inmediata por parte del personal médico. ¿Qué le coloco al paciente con anafilaxia? Epinefrina. Epinefrina o adrenalina si estuvieses en ese caso. ¿Cuántos dosis adultos? ¿Cuántos dosis pediátricas? 0.5 mililitros en adultos. Eso tiene que tenerlo en cuenta porque sí les vienen pacientes con anafilaxia. Los signos que ha mencionado con respecto a lo que es la producción de histamina, tenemos esta vasodilatación, por eso es que hay una edema que va a producir a nivel de lo que es todo laringe, hasta edema de lengua, edema de glotis, estos espasmos de músculo liso haciendo que tu paciente haga broncoconstricción, es decir, como si le cerrara el pecho. Por eso es que tienes que darle esta epinefrina o esta adrenalina, y si no mejora, vuelves a repetir la dosis después de 10 a 15 minutos, una vez hasta 3 veces, y si no tienes que derivarlo a un centro de mayor complejidad. El asma bronquial va a ser una patología asociados usualmente a atopías. Atopías es decir, procesos alérgicos. Entonces, lo clásico, histamina para el proceso de vasodilatación. También puede haber factor agregado plaquetario, leucotrienos, proteasas y las prostaglandinas, pero más asociados a lo que era el dolor y también parte de lo que era la fiebre. Espasmos de músculo liso, principalmente leucotrienos, histaminas, prostaglandinas y el factor activador plaquetario, infiltración o inflamación, factor de necrosis tumoral como parte ya más una inflamación de tipo crónica y lo que es leucotrienos y también factores quimiotácticos eosinofílicos con la previa proyección de lo que son los mastocitos. Lo que tenemos, este es el mastocito, ya ha sido previamente sensibilizado, por eso es que en la parte interna él va a tener lo que es la histamina. Llega otra vez el alergeno, lo recepciono mediante lo que es los anticuerpos IgE y mi mastocito comienza a degranular, a soltar toda la histamina que tenía guardada como previo aviso ante el antígeno con la previa sensibilización. Entonces, esto ya te produce las reacciones
desde lo que es inmediatas, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y lo que es el espasmo del músculo liso, asociados a todo lo que es ácido araquidónico, factor ácido plaquetario, prostaglandinas y leucotrienos. Luego hablamos de la hipersensibilidad mediada por anticuerpos. En esta sensibilidad mediada por anticuerpos, vamos a ver que estos anticuerpos se van a depositar en la superficie para activar mi sistema de complemento. Acá tenemos la generación de sistema de complemento C3b y C4b para que lo reconozcan parte de lo que son los fagocitos como parte de función también de este sistema de complemento. Cuando actúa esta hipersensibilidad también es parte de la hipersensibilidad tardía en reacciones transfusionales, eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, agranulocitosis, trombocitopenias y reacciones químicas. El detalle de estos mediados por anticuerpos que al activar el sistema de complemento hacen destrucción de células, lo que sería la lisis usualmente de los eritrocitos. ¿Ya? Otros ejemplos de estos mediados por anticuerpos cuando se asocian a otras enfermedades, tenemos por ejemplo a la miastenia gravis. Hay anticuerpos asociados a los receptores de acetilcolina. Si ustedes se recuerdan, la acetilcolina servía para lo que era un neurotransmisor. Entonces, si hay anticuerpos que están reaccionando contra esta acetilcolina, que te da dificultades neuromusculares, debilidad muscular. Otra enfermedad es asociada a lo que es al pénfigo. Hay anticuerpos contra los desmosomas. ¿Los desmosomas qué son? ¿Qué son los desmosomas? No se olviden, son complejos de unión. Cuando tienes la célula epitelial con otra célula, tienes 5 complejos de unión, entre los cuales tenemos lo que son los desmosomas. Y estos el cuerpo va a generar estos anticuerpos contra los desmosomas, haciendo que la unión que tenía en las células epiteliales, es decir, los queratinocitos en la piel, se comiencen a alterar. Por lo tanto, se separa. Y eso es característica típico del pénfigo. Se comienza como la separación de estos queratinocitos o células epiteliales. Luego tenemos la enfermedad de Graves. Está asociada a anticuerpos contra receptores de la hormona tiroidea que van a estimular estas células generando disminución de este TSH y aumentos de T3 y T4. Entonces vemos acá cómo es que se va a desarrollar este tipo de hipersensibilidad asociados a fagocitosis, porque mencionábamos que actuaban sobre lo que era el sistema de complemento, anticuerpos asociados al sistema de complemento. Acá tenemos también mediados por también los receptores FC, que es uno de los característicos para desarrollar este tipo de lesión, con inflamación y lesión celular, y netamente disfunción celular mediada por anticuerpos, que hablábamos desde la miastenia gravis, por un proceso de anticuerpos contra acetilcolina y también anticuerpos contra los receptores de TSH para una enfermedad de Graves. El tipo 3 es mediada por inmunocomplejos. ¿Qué cosa es un inmunocomplejo? Un inmunocomplejo es un complejo antígeno-anticuerpo. Entonces es lo mismo, si yo te digo en una pregunta examen complejo AGAC, es lo mismo que decirte inmunocomplejo. Este complejo va a generar inflamación en el lugar donde se van a depositar, en el lugar donde se van a ubicar. De dos tipos, exógenos y también endógenos. Vamos a ver que estos complejos van a estar formados por excesos de anticuerpos que se van a eliminar mediante lo que es la circulación por nuestro sistema mononuclear fagocítico, es decir, por los macrófagos. De forma inicial son inocuos, pero cuando hay diversos factores que aumentan esta cantidad de inmunocomplejos, sí pueden desarrollar ya componentes celulares, estructuras tridimensionales y factores hemodinámicos que van a asociarse a estos depósitos a nivel de lo que son los tejidos. Entonces, ¿dónde encontramos principalmente esta formación de inmunocomplejos? A nivel vascular. ¿Qué tipo de necrosis me producían? A nivel vascular. Coagulativo. ¿Qué tipo de necrosis? Coagulativo. Necrosis fibrinoide. Entonces vamos a ver la generación de este complejo antígeno-anticuerpo que se va a asociar hacia lo que es
la pared dentro de lo que es la arteria, generando los depósitos de inmunocomplejos, más activación de lo que son los leucocitos, receptores FC como parte fundamental y alteración a nivel de lo que es la pared, principalmente en la túnica media. La túnica íntima también presenta parte de inflamación, pero la lesión principal que nos va a producir esta necrosis fibrinoide es a nivel de la túnica media, con una de las enfermedades más características que se denomina vasculitis, como decir inflamación del vaso. Dentro de la vasculitis podemos tener de vasos pequeños, vasos medianos y vasos grandes. Y todo es un sistema de depósito de antígeno-anticuerpo. Entonces, estas enfermedades por inmunocomplejos tenemos como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico asociados a artritis, vasculitis y nefritis, pero en presencia de lo que son los vasos. Poliarteritis nodosa, que es una lesión principalmente a nivel articular, asociados también a lo que es la vasculitis. Glomerulonefritis postestreptocócica es una patología que se asocia más a pacientes pediátricos que tienen antecedente de infección por estreptococo beta hemolítico, generando alteraciones renales, porque esto me produce síndromes nefríticos. Glomerulonefritis aguda también me produce alteraciones a nivel renal, entre lo que son síndromes nefríticos y nefróticos, artritis reactiva, alteraciones a nivel de los pequeños vasos entre la artritis aguda netamente, reacción de Artus es hacia proteínas extrañas, usualmente cuando te hacen una transfusión sanguínea generas como una especie de vasculitis. Y enfermedad del suero, como su mismo nombre dice, te ponen, por ejemplo, cloruro de sodio, pero tu cuerpo no le gusta el componente de este cloruro y te va a generar también una reacción de tipo por inmunocomplejos, generándote artritis, vasculitis y nefritis. Es de 1 en 1.000.000, o sea, difícil que te pueda tocar. Luego hablamos de la hipersensibilidad mediada por células, o también llamada una hipersensibilidad retardada, en el cual vamos a ver la actuación principalmente de los linfocitos T. Aquí principalmente hablamos cuando hay ¿por qué retardada? Porque son organismos de difícil erradicación. Por lo tanto, hablamos de patógenos como por ejemplo micobacterias, hongos, parásitos, entre los principales, hasta rechazo de trasplantes, inmunidades tumorales. Entonces, ¿qué patología frecuente en nuestra comunidad se asocia a esta hipersensibilidad por células? Cuando hay un patógeno de difícil erradicación, asociados a linfocitos T. Tuberculosis se asocia a esta inmunidad retardada o mediada por células. Otra vemos asociados también a nivel cutáneo, con la presencia de lo que son estos linfocitos T a nivel cutáneo, con alergias que pueden ser de larga data, a diferencia de la hipersensibilidad tipo 1, que son alergias más activas, más inmediatas. Entonces tenemos otros también mediados por células, diabetes mellitus tipo 1, porque tenemos destrucción de ¿qué cosa? ¿Qué se destruye a nivel de la diabetes tipo 1? ¿Qué células? Células beta. Células beta se destruyen a nivel de lo que son los islotes pancreáticos. Entonces, destrucción de células beta. Esclerosis múltiple, va a haber lo que es una desmilenización del sistema nervioso central, por eso es que te produce parálisis como causa principal, como defecto principal que tú vas a tener en tu paciente, pero también parte de lesiones a nivel ocular. Artritis reumatoidea, estos están asociados a lo que es, usualmente es una etiología más desconocida, pero igual generándote inflamación, destrucción del cartílago articular y también destrucción del hueso. Neuropatía periférica o un síndrome de Guillain-Barré también está asociado usualmente hacia antígenos contra lo que era la mielina, pero asociados a infecciones gastrointestinales a predominio, que lo que más me preocupa a mí en el Guillain-Barré es la parálisis. A diferencia de otras patologías donde la parálisis inicia de la parte superior a inferior, el Guillain-Barré inicia de abajo hacia arriba.
Mientras tú tengas tu paciente, te dice, se me adormecen los pies, luego difícil movilización de los miembros inferiores, luego sigue a nivel de los músculos abdominales, lo que le cuesta respirar, y luego los músculos diafragmáticos, que es lo que más nos preocupa en tu paciente. Pasamos a lo que son las enfermedades autoinmunes. Dentro de estas enfermedades autoinmunes vamos a ver que están provocados por antígenos, en la mayoría de los casos asociados a agentes infecciosos, pero también a etiología genética. Entonces recordemos órganos linfoides primarios, ¿quiénes eran? El timo, la médula ósea. Timo y médula ósea. ¿Y los periféricos? Los ganglios linfáticos. Ganglios linfáticos, ¿qué más? ¿En qué tomas tu gaseosa? Vasos. ¿Y qué más? Tejido linfoide asociado a la mucosa. Entonces, esos son los dos tipos de órganos linfoides. Pero cuando es primario, es decir, timo y médula ósea, es la tolerancia central. Es decir, tú vas a agarrar usualmente linfocitos inmaduros, mientras que en la periférica tú tienes ya linfocitos maduros. Vamos a ver cómo es que se desarrolla este tipo de tolerancia inmunitaria. Entonces, cuando se pierde la tolerancia inmunitaria o tolerancia a lo propio, se denomina autoinmunidad. Cuando digo que un paciente tiene una enfermedad autoinmune, que presente una reacción inmunitaria frente a algún antígeno o tejido propio, también que las pruebas a esta reacción no sean por un daño tisular o con un patógeno primario específico, y la otra que la causa, que la falta de otra causa bien definida para la enfermedad. O hablamos, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Para estos mecanismos se van a asociar anormalidades de los linfocitos, factores genéticos que hemos ya mencionado como el HLA, el DR3, el DR5, papel también de lo que son parte de las infecciones, principalmente infecciones bastante severas, como por ejemplo en el VIH. ¿Cuál es la etapa final del VIH? SIDA. ¿Y qué es SIDA? Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Factores hormonales que hemos hablado principalmente asociados a pacientes, mujeres, por los estrógenos, que nos producía ¿qué cosa? Disminución en la defensa inmunitaria. Entonces vamos a revisar uno por otro. Primero, anormalidad de lo que son los linfocitos, tanto puede ser con B y o T, secreción o anormal de estos linfocitos autorreactivos. Es decir, cuando se da la tolerancia central, tú tienes linfocitos autorreactivos. ¿Pero qué hacen las células que se encuentran ahí? Eliminan estos autorreactivos, no los dejan pasar, por lo tanto, tu cuerpo sigue actuando de forma normal. ¿Pero qué pasa? Algunos se escapan y se van hacia lo que es la tolerancia periférica. Y estos autorreactivos son los que causan las anormalidades. También alteración con la presentación de lo que son los autoantígenos. Lo que son factores genéticos, lo que les mencionaba, el sistema HLA, entre lo que era la esclerosis múltiple como uno de los ejemplos más clásicos. Déficit congénito también de las proteínas de complemento, genes de interleuquina 2, mutaciones de los GFAS, alteraciones de inmunoglobulinas, genes CLA4. O sea, que tenemos principalmente lo que les mencionaba. En la diabetes mellitus tipo 1, que tenías alteraciones a nivel del DR3. Este DR3 está más incrementado como una afectación asociados de tipo genético. Entonces, el principal es el DR3, que también se puede asociar a enfermedad de Graves, a miastenia gravis. Papel de las infecciones, estas lesiones no se debe al agente infeccioso propiamente dicho, sino ya la respuesta posterior a toda esta patología. Por ejemplo, en el VIH, que me produce la infección de lo que es este virus, disminución de los linfocitos. ¿Qué linfocitos? TCD4. Como estos disminuyen, recién me producen una respuesta inmunitaria. El virus no es que me haya producido la enfermedad, sino la disminución de los linfocitos TCD4. Entre otros procesos de infecciones tenemos a los estreptococos grupo A, a lo que es la Clamidia trachomatis,
dentro de lo que es Shigella, Salmonella, Yersinia campylobacter, también lo que es la Borrelia burgdorferi y también vamos a ver en lo que hemos mencionado el VIH. Factores hormonales, ya les he mencionado que es predominantemente mujeres, por la presencia de lo que son los estrógenos y progesterona, principalmente asociados a estrógenos. Por eso la probabilidad de la mayoría de enfermedades autoinmunes y la más conocida, que es el lupus, es de 10 a 1. Es demasiado alto. Estos estrógenos estimulan la producción de inmunoglobulina G, que forma complejos inmunes, por lo tanto deterioran nuestro sistema inmunitario. Los andrógenos, al contrario, tienen efectos inmunosupresores, pero favorecen el desarrollo de los linfocitos T reguladores, mejorando lo que es parte de la inmunidad. Otros factores, hay formación de autoantígenos que no se pueden ver, no son visibles y se escapan a lo que es la tolerancia periférica. También alteraciones a nivel de los tejidos por procesos inflamatorios que producen anticuerpos y producen daño, y también presencia de inmunodeficiencias, como les mencioné anteriormente, o también los hipogamaglobulinemia asociados a factores de cadenas. Entonces, la tolerancia inmunitaria, si es que falla esta tolerancia, ¿cuál es la enfermedad que se produce? ¿Cuál es la definición de fallo de tolerancia? Autoinmunidad. Mencionamos los tipos de tolerancia central y la periférica. Central a nivel del timo y a nivel de la médula ósea. Hay mis linfocitos autorreactivos, pero ¿qué pasa? Yo digo, mi otro linfocito dice, este no sirve, está reaccionando de forma mala, entonces lo voy a eliminar. Lo elimino o hago también cambio de estos receptores para que mis linfocitos B puedan volver a desarrollarse de forma normal y vuelven a sus estados habituales. Tolerancias periféricas, acá tenemos, como hemos mencionado, en tejidos periféricos, ganglios, vasos, tejido linfoide asociado a la mucosa. Acá tenemos anergia, supresión, también tenemos la parte de lo que es la apoptosis y la selección. Entonces, en la anergia tenemos lo que es la inactivación de estos linfocitos en estos órganos periféricos. En la supresión, mis linfocitos T hacen la producción de citoquinas inhibitorias para eliminar este linfocito autorreactivo. Y luego el control de estos linfocitos mediante lo que es la apoptosis. Entonces, hasta ahí todo va funcionando normal. Pero si yo pierdo la tolerancia, ya me produce autoinmunidad. Entonces, fallo de la tolerancia central, fallo de la tolerancia periférica, me da lo que es autoinmunidad. Enfermedades características, lupus, diabetes tipo 1 que hemos mencionado, artritis reumatoidea, también tenemos síndrome de Sjögren, también tenemos lo que es la esclerodermia. Estos son los más conocidos dentro de lo que son las enfermedades. Entonces, dentro de lo que son los autoanticuerpos, es lo que es nuestro sistema capaz de discernir entre antígenos propios y antígenos ajenos. Cuando falla, ya hemos dicho que se produce autoinmunidad. Y tenemos lo que son las enfermedades autoinmunitarias. Pero ¿cómo yo puedo determinar qué enfermedades? Porque la mayoría son sistémicas, es decir, la mayoría te producen efectos en toda la anatomía del organismo. Por lo tanto, yo necesito autoanticuerpos para poder diferenciarlos. Entonces, ¿cuáles son los anticuerpos antinucleares principalmente que yo voy a pedir en laboratorio para poder descartar estas enfermedades? Comenzamos con los anticuerpos antinucleares asociados a lo que es el lupus. Más específicos son lo que es el anticuerpo Rho, también tenemos el ADN monocatenario y bicatenario, pero va bajando el porcentaje con lo que respecta a la autoinmunidad. Si les hablan del SM o el anti-SMIC, no es para nada específico, les sugiero que no lo pidan. Más que nada antinucleares o anticuerpos antistonas o lo que son los ER. También los antifosfolipídicos, como lo que hemos visto en la enfermedad antifosfolipídica asociadas a pacientes que les generaba abortos a repetición, que es una de las patologías más frecuentes. También antígenos de células hemáticas, neuronales, proteínas
Y esto lo se anca principalmente a lo que son las vasculitis. Dentro de la vasculitis, una de las principales es la granulomatosis de Wegener, que va a producir como efectos granulomatosos asociados a lo que son los vasos. Panarteritis nodosas o glomerulonefritis necrosantes o pausigmoides. Otros tenemos el PEANCA, esto está más asociadas a poliarteritis nodosa o también enfermedades Shure-Strauss o las granulomatosis también de Wegener. ARN sintetasa, ojo, es para lo que nada polimiositis, que es una de las más características que se pide para este tipo de enfermedad. El centrómero, principalmente para lo que es la esclerosis sistémica. Dentro de la esclerosis sistémica tenemos de dos tipos, la limitada y la difusa. Para la limitada, que es el síndrome de Crest, lo vamos a ver, es anticuerpo anticentrómero, y para lo que es la difusa, el topoisomerasa. Entonces, ¿cómo van a afectar estas enfermedades autoinmunes? Sustancia blanca, cerebro y médula espinal, esclerosis múltiple. ¿Qué producía a nivel de las células? Desmielinización. Artritis reumatoidea asociados a los revestimientos de las articulaciones, asociados principalmente al HLA. Diabetes mellitus, células secretoras de insulina, es decir, células beta, D3R. Destrucción de conexiones de nervios y músculos por anticuerpos contra acetilcolina, miastenia gravis. Anticuerpos contra la hormona tiroidea, enfermedad de Graves. Producción de ampollas por anticuerpos contra los desmosomas, pénfigo, y ya una afectación a todos los órganos, lupus eritematoso sistémico, que va a tener diferentes causas, desde causas ambientales a causas genéticas. Entonces tenemos acá enfermedades autoinmunes que son más específicas del órgano, tiroiditis de Hashimoto, que se va a formar a nivel de lo que es la glándula tiroides, generando nódulos linfoides que van a infiltrar lo que es el tejido tiroideo. Anemias hemolíticas con destrucciones de lo que son los hematíes, gastritis atróficas, es decir, que las vellosidades gástricas se hacen planas. Ya hablamos de la esclerosis, de lo que es parte de la orquitis, y hablamos del síndrome de Wood-Pasteur. El síndrome de Wood-Pasteur ataca a nivel hepático y a nivel pulmonar, produciendo lo que son hemorragias. Esto ya hemos visto, y las sistémicas, como les he mencionado. La cabeza, lupus, artritis, Sjögren, Reiter, esclerosis sistémica o parte de esclerodermia, y la PAN o poliarteritis nodosa. Vamos a ver características de tres principales. Enfermedad de Sjögren es lo que también vas a llamar esta enfermedad que te produce sequedad, causados por procesos autoinmunitarios y genéticos, que causa una infiltración linfocitaria en las glándulas salivales, lagrimales, haciendo que las glándulas serosas y mixtas se destruyan. Por lo tanto, ya no pueden secretar ni tanto saliva ni tanto lágrima. Por lo tanto, tienes ojo seco y boca seca. Eso es lo característico de lo que es la enfermedad de Sjögren. Cuando hablamos de lo que es boca seca, lo conocemos como xerostomía. Entonces, si la boca está seca, te produce dificultad para deglutir. También te puede producir sequedad a nivel de lo que es la piel, parte del dolor articular, como parte de lesiones sistémicas, y también fatiga. Entonces, ¿qué debo hacer yo con mi paciente? Para diagnosticar es el test de Schimmer, para ver cuánto es el conteo de las lágrimas, una biopsia de glándula salival, donde voy a encontrar infiltrado el inflamatorio linfocitario que ha destruido mis glándulas. Autoanticuerpos, principalmente SSA y SSB, y también lo que es otras pruebas de laboratorio. Tratamiento, no hay un tratamiento que cure la enfermedad, sino es tratamiento sintomatológico. Lágrimas artificiales, también parte de saliva artificial, algunos inmunosupresores. Los aspectos micromorfológicos, vas a ver este infiltrado inflamatorio, donde tenía que haber estas glándulas serosas, estas glándulas mucosas, solamente hay infiltrado inflamatorio linfocitario. Ha destruido todo lo que es la glándula. Entonces, enfermedad de Sjögren, ojos secos, queratoconjuntivitis seca, boca seca, lo que es la xerostomía, infiltración inflamatoria,
principalmente linfocitos T, CD4, algunos linfocitos B y también presencia de anticuerpos. Puede estar asociados a alteraciones articulares, por eso tiene parte del 75% de factores reumatoides. Esclerodermia es esta enfermedad que te va a producir depósitos amplios, anormales, de tejido fibroso. Desarrolla lo que era el síndrome de Cres, C-calcinosis, es decir, depósitos de calcio, fenómeno de Raynaud, que es como una hipoperfusión asociados a nivel distal, produciendo estos dedos pálidos, alteración en la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. Entonces, igual, infiltración de linfocitos T CD4, linfocitos T acumulados, presencia también de algunos mediadores de inflamación. Entonces tenemos esclerosis sistémica, lo que les mencionaba, las limitadas y las difusas. La difusa afecta ya más que nada la presencia de lo que son las vísceras. Entonces tenemos acá letra. Igual, proceso autoinmunitario, factores genéticos, depósito anormal de tejido conectivo o tejido fibrótico. Entonces, si hay aumento de tejido conectivo, te da una piel gruesa, tensa, como si tuvieses un guante más intenso. Por lo tanto, este engrosamiento dificulta lo que era la vascularización, por lo tanto, te puede generar lo que era el fenómeno de Raynaud. Tienes una cianosis producidos por el proceso de constricción dentro de lo que son los vasos. A la larga te puede producir úlceras, estos dedos gruesos en forma de salchicha, que es parte de lo que es la esclerodactilia. También te puede producir asociados a fibrosis pulmonar o la presencia de lo que era la calcinosis, y ya en las formas más viscerales, alteraciones en la motilidad a nivel esofágico. Imagínate, el esófago se deposita tejido fibrótico, entonces ya no te permite deglutir. Análisis de sangre, ANA, anti-SL70. Hay que hacer una capilaroscopía para ver cómo está el flujo sanguíneo. También pruebas pulmonares para evaluar alteraciones como la fibrosis. El tratamiento también es más que nada sintomatológico, con parte de inmunosupresores, vasodilatadores, antibióticos y cuidados de la piel como parte de síntomas netamente, no como tratamiento curativo. Estamos viendo en la piel esta fibrosis, también a nivel de lo que es el esófago, el engrosamiento que está formando, dentro de los vasos también de mediano calibre, asocia también a parte de lo que son vasculitis, con necrosis fibrinoide, puede generar parte de lo que es la trombosis, el pulmón, fibrosis, el miocardio también, zonas de fibrosis intersticial a nivel articular, digestivo y renal, generando hipertensión arterial severa, por este engrosamiento de la túnica media, generando resistencia vascular. Entonces vemos acá cómo se desencadena activación de todo lo que es el sistema inmune, generando la producción netamente de fibroblastos. Factor de crecimiento asociados a estos y generación de lo que es la fibrosis. Lo vemos acá. Si haces un corte histológico de esa zona, solo estoy viendo colágeno. No puedo ver lo que es la presencia de lo que es anexos o parte de lo que es el vasos sanguíneos. Más que nada veo colágeno depositado en esa zona, por eso estos dedos se ven gordos, como dedos de salchicha, que es parte de la característica de esta patología. Por último, solamente para que ustedes tengan en cuenta, porque esto hay que revisarlo en la parte práctica, tenemos lo que es el lupus eritematoso sistémico, factores genéticos, factores ambientales. Uno de los principales factores asociados al lupus es radiación. Radiación ultravioleta, bastante enfocada al desarrollo de lo que es el lupus. Parte también lo que es la desregulación en la fisiopatología. Se forman complejos autoinmunes y se depositan a nivel de lo que son los tejidos. Entonces, característica típica que tú vas a encontrar de forma inicial en tu paciente es este eritema malar, o también llamado eritema en alas de mariposa. Es como si estuviese siempre chaposita. Aparte te puede generar lesiones a nivel cutáneo, como formaciones de pequeños nódulos o folículos que se pueden desarrollar a nivel del rostro. Hay que diferenciar el eritema malar a un paciente simplemente que tiene una atopía, una dermatitis atópica, o lo que tiene la rosácea, por ejemplo.
el paciente todo el tiempo está con este eritema malar. Luego asociado a lo que son las artralgias, a patologías nuevamente renales. Principalmente tenemos la glomerulonefritis asociados a lo que es el lupus, que me genera una esclerosis severa, es decir, genera estos depósitos también de colágeno, degenerando lo que es el glomérulo, por lo tanto generando falla renal. Otras afectaciones puede haber fiebre, fatiga, anemia, serositis, es decir, generarte como una especie de derrames a nivel pulmonar, a nivel abdominal o hasta a nivel pericardio. Y acá nos falta uno a nivel neural, nos puede producir lo que es la psicosis lúpica, que produce como si el paciente estuviese con un trastorno psiquiátrico, pero netamente es asociado a enfermedad de lupus. Igual el tratamiento simplemente es sintomatológico y el diagnóstico obviamente que ya hemos mencionado, los anticuerpos antinucleares, los ANA positivos, anti-DNA, otros anticuerpos como el anti-SMIC que habíamos mencionado o la antistonas que también es propio de lo que es el lupus eritematoso. Para la nefritis, la biopsia es el diagnóstico o el método ideal para hacer el diagnóstico de la severidad de este tipo de lesión inflamatoria. Listo, chicos. Tenemos un receso de 15